Amados hermanos y hermanas en Cristo, hoy quiero hablarles sobre un tema fundamental para nuestra vida espiritual: la importancia de cultivar una mentalidad bíblica. Vivimos en un mundo que constantemente busca separar la fe de la razón, lo sagrado de lo secular. Pero Dios nos llama a renovar nuestra mente conforme a su palabra, para que podamos discernir su voluntad y vivir en obediencia a Él. Cultivar una mentalidad bíblica no se trata solo de conocer las Escrituras, sino de permitir que transformen cada aspecto de nuestra vida. Significa examinar nuestros pensamientos a la luz de la verdad divina, meditar en la palabra y vivir conforme al propósito que Dios nos ha dado. Cuando alineamos nuestra mente con la verdad de Dios, nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestra manera de ver el mundo cambian radicalmente. Les animo, mis amados, a profundizar en las Escrituras, a someter cada pensamiento a Cristo y a vivir con una fe que se manifieste en cada área de su vida. Que el Señor los bendiga y guíe en este camino. Pastor Miguel Núñez, desde lo más profundo de mi corazón, quiero expresar mi gratitud y admiración por su poderosa enseñanza. Su mensaje no solo es profundo, sino también lleno de sabiduría y verdad divina. Nos ha desafiado a cultivar una mentalidad bíblica y a vivir conforme a la palabra de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Su manera de transmitir la verdad con claridad e inspiración nos motiva a reflexionar y a crecer espiritualmente. Gracias por su dedicación y amor por la Iglesia. Que el Señor lo fortalezca y lo siga usando para su gloria. Que Dios lo bendiga abundantemente. Vamos a hablar un poquito esta noche otra vez acerca de esto que hemos querido estar haciendo por varias semanas, y es la de reflexionar juntos acerca de la formación o falta de una mente bíblica. Yo sé que cada uno de nosotros, pero sobre todo si usted es pastor o predicador, tiene como un tema de vida, un tema, o a veces más de uno. Es un tema como que continuamente usted lo tiene presente, o lo apasiona, o lo frustra, o algo por el estilo. Bueno, de esos temas hay 2 o 3 en mi vida, y la formación o la idea de una mente bíblica ha sido uno de esos temas que ha estado conmigo por muchos años. Algunos de ustedes lo conocen y me lo recuerdan cuando a mí se me olvida, pero es una realidad, y la razón por la que ese tema es para mí a veces apasionante, a veces frustrante, es porque cuando lo veo, pues me alegra mucho verlo y decir, bueno, pues obviamente Dios ha ido cambiando esa mente, pero cuando no la veo, también a veces me duele, a veces me frustra, porque pienso, bueno, ¿dónde se va toda esta enseñanza que pasamos, que ha estado pasando con esa mente que todavía años después pues no piensa adecuadamente? Y esas son algunas de las razones por las que a veces me siento de una manera o me siento de otra manera. Yo quería en el día de hoy abordar algunos temas que fueron revisados, tengo que decirlo de introducción, porque quisiera dar crédito a esa conferencia que realizó el ministerio de Sovereign God del pastor John Piper, cuando, quizá preocupado por algo similar, desarrolló hace poco tiempo atrás una conferencia que se llamó precisamente Think, Piense, e invitó a varias personas a reflexionar juntos acerca de la necesidad de lo que ha sido llamado la vida de la mente. Yo no sé cuántos de ustedes están familiarizados con esta frase, pero es una frase que en el pasado los puritanos era más o menos común. La mente tiene una vida que es cultivada o no es cultivada. Y yo creo que muchos de los problemas de nuestra generación hoy en día es la apatía por lo que es la cultivación o el cultivo de la vida de la mente, una vida reflexiva, una vida que en sentido general examina las cosas independientemente de que sea un individuo creyente o no creyente. En el pasado había gente no creyente que reflexionaba sobre la vida, y más el creyente entonces debe hacerlo, pero debe hacerlo a la luz de la palabra de Dios de una mejor manera. Bueno, nuestra generación ha sido calificada por gente cristiana y no cristiana como una generación de poca reflexión. Y en realidad es que donde hay poca reflexión, pues hay poca profundidad, por así decirlo. Y aún Sócrates, antes de Cristo venir, decía, una vida no examinada no vale la pena vivir. Él no era un hombre cristiano en el Dios de la Biblia. Una vida no examinada no vale la pena de ser vivida. Bueno, hoy yo quiero hablar un poquito de cosas que son
opositoras de la mente, de la formación de una mente bíblica, y a la vez dentro de esas cosas poder hablar de algunas cosas que pudieran contribuir a la formación de una mente bíblica. Para algunos de ustedes que no estuvieron, yo voy a decir algunas cosas, no muchas, que fueron dichas en la clase anterior, y le estoy haciendo porque ya hace varias semanas que yo di esta primera parte, si así pudiera decir, y por tanto tengo que conectarlos de alguna manera, pero el resto, la gran mayoría, es algo nuevo que estoy compartiendo hoy. Vamos a hablar primero de nuestra situación actual, una vez más, porque si sabemos dónde estamos, entendemos mejor para dónde vamos. Y una de las cosas que tenemos hoy en día es que mucha gente ha aprendido a dividir la razón de la fe, como si la razón fuera una cosa y la fe fuera otra cosa. Como si la mente se nos dio para una cosa y el corazón y las emociones se nos dieron para otra cosa, y cada vez que tu corazón está involucrado y tus emociones, pues la mente no tiene que participar, y viceversa. Y la realidad es que el ser de nuestro Dios no es así, no funciona así, y tampoco nos diseñó de esa manera. Él nos diseñó para que nuestras emociones sean movidas, pero sean movidas de una manera informada, y que esas dos cosas interactúen de una forma armónica todo el tiempo, de tal forma que yo pueda amar a mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con toda mi fuerza. Y de ahí entonces, y ese es el primer mandamiento de la ley de Dios. Ahí yo entiendo inmediatamente la interacción entre una cosa y la otra. Por otro lado, el cristiano aprendió, el cristiano evangélico aprendió a dividir lo sagrado de lo secular, y eso comenzó a partir de la época de la Iluminación, lo que en inglés ha sido llamado the Enlightenment. Pero la realidad es que ninguno de los reformadores vio eso de esa manera, y ninguno de los puritanos lo vio de esa manera. Para el cristiano no hay un área de la vida secular, eso no existe. Eso es, como dice, un oxymoron, una contradicción. Si tú eres cristiano, el Espíritu Santo vive dentro de ti, todo lo que tú haces, todo lo que tú hablas, todo lo que tú ves, todo lo que tú lees es sagrado para ti, porque está siendo hecho con la participación del Espíritu de Dios. Y de hecho, no hay ninguna área más sagrada que otra. Esa área donde yo estoy ahora mismo no es más sagrada que si yo fuera a ver a un paciente, porque se supone que esto yo tengo que hacerlo para la gloria de Dios, y lo otro yo tengo que hacerlo para la gloria del mismo Dios, y el mismo Dios habita dentro de mí cuando hago una cosa, cuando hago la otra. Son diferentes escenarios y formas de glorificar a nuestro Dios. Los reformadores lo entendieron así, los puritanos lo entendieron así. Otro de los problemas hoy en día es que nosotros hemos aprendido a vivir una fe cristiana en nuestra privacidad. Entonces, esa fe que yo comparto hoy, de manera a veces hasta efervescente, no es vivida en mi vida pública de la misma manera. Es algo como un uniforme o algo que yo vivo en un closet. Y entonces, en esa privacidad de mi fe cristiana, lo que el corazón siente reina solo. En otras palabras, esa pasión que mi corazón siente, pues está desconectada de mi mente, y yo voy a hacer ingeniería, economía el lunes, el martes, y eso está solo ahí, separado, distanciado, divorciado de esto que estoy haciendo con mi mente, y eso ha creado graves problemas. Y finalmente, la vida de la mente no es cultivada. Eso es una frase que yo obtuve a sí mismo de un pequeño libro que se publicó con relación a esa conferencia llamada Think. Se llama así: la vida de la mente no es cultivada. Entonces, una de las cosas que estamos tratando de hacer, y en esta charla en particular, es ayudarnos a entender la necesidad de cultivar la vida de la mente. Seguimos con nuestra situación, cómo el ser humano piensa hoy en día. Y esto es bueno mencionarlo porque cuando nosotros nacemos de nuevo, muchas veces, aún después de yo nacer de nuevo, yo tengo pensamientos similares o intermitentes que lucen más como el hombre viejo que como el hombre nuevo. En primer lugar, la mayoría de la gente piensa hoy lo que yo soy, o yo pienso como yo soy lo que yo pienso que soy. No es como la Biblia me define, sino lo que yo pienso que yo soy. Si yo creo que soy justo, pues yo soy un hombre justo, no importa lo que la palabra de Dios diga. Si yo pienso que soy, no sé, talentoso, pues yo soy talentoso, no importa lo que otros puedan o no decir con relación a mi talento. Yo soy lo que yo pienso. Eso inmediatamente me predispone de manera negativa a un cambio de mi mente y a un cambio de mi vida. Muchos piensan, yo hago cosas malas, pero en realidad yo no soy esa persona mala. Solamente son las cosas que yo hago que son malas. Y así pensamos. La Biblia dice que no hay nadie bueno.
Bueno, las cosas malas que yo hago es precisamente porque no hay nadie bueno. Y yo tengo que verme de esa manera. Frecuentemente pensamos que si algo sale mal, esto yo lo veo todos los días, por así decirlo, quizás de una manera hiperbólica, no es mi culpa. Si inmediatamente hay algo que no sale bien, yo lo veo en contextos de conversaciones sociales, en contextos de consejería, en todas las situaciones. Inmediatamente hay una justificación casi inmediata del hecho, antes de una reflexión interna, a ver a dónde yo pude haber contribuido y que quizás yo haga primero la admisión de mi contribución y luego quizás yo pueda ver lo otro, pero usualmente se queda en la otra parte. Muchos tienen la sensación de que algo me ha ocurrido, algo mal ha ocurrido o me ha ocurrido a mí, pero otro es el culpable. Mis padres, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi pastor, la iglesia no se ocupa de mis hijos, los hijos dicen que los padres no se ocupan de nosotros, los padres dicen, bueno, pero eso fue lo que a mí me enseñaron. Algo ha pasado y algo no anda bien, pero yo no soy culpable. Alguien es culpable. Y en cuanto a la moralidad, muchos piensan que la moralidad es relativa, pero en el mejor de los casos, nosotros que ya estamos convertidos decimos, no es relativa. Pero cuando nos toca a nosotros vivir la situación, decimos, no, espérate, eso depende. Pero déjame explicarte. Entonces ahí comienza nuestro discurso. Nosotros vivimos vidas de mucha inconsistencia. Y no sé con quién comentaba ayer, no me recuerdo con quién era la persona, pero hablaba acerca de algo y decía, no me acuerdo bien de qué hablaba, pero decía esto. Yo me he percatado que frecuentemente las personas que más condenan eso en otros son las que más sufren de eso mismo. Y ahí está nuestra inconsistencia. Entonces, ¿dónde yo necesito comenzar? Yo necesito comenzar frecuentemente reconociendo yo tengo áreas áreas de inconsistencias en mi vida que yo tengo que arreglar. No puedo... recuerdo en una ocasión tener una reunión con varios pastores y uno de estos pastores yo conozco bien y es una persona que sufre de temores en su condición humana, ¿verdad? Y él estaba hablando fuertemente, negativamente de otra persona por sus temores y los temores al hombre y demás. Y yo lo miraba y le decía, fulano, tú sabes que nosotros vivimos llenos de temores. Y entonces hubo un silencio. En ese momento, él se le había olvidado de cuántos temores él tiene por la manera como estaba hablando de esta otra persona. Hablando de nuestra condición de sociedad hoy en día, yo creo que mencioné esto, se ha dicho por más de un autor que en el pasado la sociedad occidental, Europa, Estados Unidos, la sociedad tenía una conciencia cristiana sin ser convertida. Y hablamos de cómo hace 50 años atrás el aborto era algo impensable, la homosexualidad por igual. Y así sucesivamente. Y la gente entendía que eso eran cosas moralmente condenables. A eso que se refiere con la conciencia cristiana, aunque el corazón no estuviera convertido. Hoy en día nosotros tenemos una sociedad que tiene un corazón, una mente o una conciencia no cristiana, pero el corazón tampoco. Entonces ahora tenemos una doble condición. Y el cristiano es peor. Muchas veces tiene un corazón ya convertido porque es cristiano, pero su mente tiene tanto tinte de paganismo o de mente no convertida que a veces entonces hay mucha gente que se pregunta, pero fulano es cristiano. Y quizás nosotros mismos hemos hecho la pregunta o alguien se ha preguntado de nosotros. Entonces, una de las cosas que ha ocurrido también en los últimos años es que mucha gente no ha apreciado en el divorcio de la fe y la razón, no ha apreciado la importancia de conocer, del conocimiento. Los puritanos, como ejemplo, ¿verdad?, de vida para muchos de nosotros y cuyas obras y biografías frecuentemente nos gusta leer, eran personas altamente educadas. Muchos fueron a las universidades y otros no fueron, pero se educaron, leían, eran lectores. Fueron fundadores de universidades. De hecho, la primera 123 de las 126 primeras universidades norteamericanas fueron fundadas por cristianos y muchos de ellos por puritanos. Los hijos de ellos aprendían a leer antes de la edad de 6 años. ¿Qué estudiaron?
¿De qué leían? Arte, ciencia, filosofía, como una forma, escucha cómo ellos lo entendían, como una forma de amar a Dios con toda su mente, en cumplimiento del primer mandamiento de la ley de Dios. Y el ministro puritano en la sociedad era considerado una autoridad espiritual e intelectual en la comunidad. ¿Por qué? Por su avidez de lectura, de aprendizaje, y se constituía, al igual que los ancianos de Israel, en una fuente de consulta para saber, de sabiduría. Era alguien que era consultado por diferentes problemas por personas creyentes y no creyentes. Necesitaba un consejo, quería ver a fulano. Entonces eso se ha ido perdiendo y es parte de la condición actual en la que nosotros nos encontramos. Para hablar un poco o ilustrar un poco la diferencia entre años anteriores y años actuales, les voy a dar 2 o 3 de estas ilustraciones. En el pasado había una definición de lo que era una buena vida. Y en sentido general, una buena vida consistía en experimentar felicidad. De hecho, la Constitución norteamericana, una de las cosas que reconoce como un derecho inherente de cada persona, es el derecho a la felicidad. Ahora, la pregunta está, ¿cómo define, para usar esa nación y esa Constitución, que es la única que yo conozco que tiene consagrada en su contenido la felicidad como un valor a perseguir? La diferencia está en cómo esa gente que plasmó la Constitución concebían la felicidad y cómo la concibe el ciudadano norteamericano hoy en día, y no creo que el dominicano esté muy lejos de eso. En el pasado, una vida de felicidad era una buena vida, consistente en una vida moral virtuosa y una vida intelectual virtuosa. La felicidad consistía en una vida de virtud, y la persona exitosa sabía cómo vivir bien, virtuosamente. Esa era la felicidad. Entonces, obviamente, pensándolo así, eso es un buen derecho constitucional. Y yo tengo el derecho que me den la libertad de yo poder vivir virtuosamente, de yo poder vivir conforme a patrones morales que no me hagan daño a mí ni a mi familia. Hoy en día eso no es como se define la felicidad, sino que felicidad es tener la libertad o tener la posibilidad de yo satisfacer cualquier deseo que yo tenga. Yo escojo mi deseo y yo busco la forma de satisfacerlo. Cuando ese deseo que yo escogí, o cuando tú me impides yo satisfacer el deseo que yo he escogido, entonces tú estás interfiriendo con mi felicidad y por tanto es algo que es digno de condenar. ¿Te das cuenta cómo nosotros hemos ido cambiando? Pero muchas veces la persona se convierte y en su mente él sigue pensando de la misma manera, que felicidad es la posibilidad de yo llevar a cabo todas las cosas que yo he soñado, no importa cuán temporales, vanidosas, pecaminosas o de este mundo ellas sean, pero eso es lo que yo he soñado, lo que hoy llaman the American Dream, una buena casa, un buen tiempo de retiro, buenos ingresos, el poder disfrutar de eso. Bueno, yo creo que hoy pudiéramos hablar incluso del Dominican Dream, del sueño dominicano. Lo único que muchas veces por la condición en que vivimos es más una pesadilla que un sueño, pero yo creo que no somos muy diferentes. El concepto de la libertad antes y el concepto de la libertad hoy. Antes había la idea de que libertad era que tú me permitieras, me diera la oportunidad de yo hacer lo que se debía hacer. Lo que yo debo hacer, yo debo tener esa libertad. Hoy en día eso no es como la libertad es definida. La libertad hoy es el poder o la capacidad para hacer lo que yo quiero hacer o decir lo que yo quiero decir. De manera que hoy la libertad de expresión, por ejemplo, como una ilustración, y el Listín Diario publicaba un editorial hace poco de la vulgaridad tan rampante en medio de la cual nosotros vivimos, una vulgaridad de vocabulario, pero eso es mi libertad, es libertad de expresión, porque ahora yo tengo la posibilidad de decir lo que yo quiero. Y de hecho eso ha sido abrazado como un valor. Uno de los valores más altos hoy en día de la sociedad es que si yo puedo tener la libertad de decir, de expresar lo que yo quiero. Y se nos olvida que el modelo de Cristo frecuentemente fue que Él, teniendo la libertad de decir y hacer lo que Él quisiera, frecuentemente no hizo lo que Él pudo haber hecho, ni dijo lo que Él pudo haber dicho, sino que Él, como oveja al matadero, fue en silencio muchas veces. Y es una mayor virtud muchas veces tener la libertad de decir lo que yo quiero y permanecer en silencio, honrando el carácter de Cristo, que honrar mis derechos constitucionales de esto o de aquello. Y en realidad eso no va a traer ninguna gloria a nuestro Dios. Y hay
yo puedo ver la diferencia entre una mente cristiana y una mente no cristiana. Con la vida del hombre, en el pasado era un poco más comunitaria, o mucho más comunitaria, hoy mucho más individualista. En el pasado no era infrecuente, no estoy diciendo que esto esté bien o que estuvo bien, simplemente para dar la idea de un mayor sentido de comunidad. No era infrecuente que el vecino, en algunos casos, podía darle una pela a tu hijo. Quizá no como decimos por ahí de calzón quitado, pero un par de nalgadas. Y luego ir y llevártelo a tu casa. El vecino mire a su hijo y el vecino decirle, bien hecho vecino, gracias. Ustedes vivieron algunos de esos años, ¿verdad? Ok, no me haga mentir o no me deje mentir. Eso hoy no se puede, porque eso hoy tú puedes ser demandado y llevado a la corte. Yo sé que ha habido abusos, yo sé que hubo abusos. Yo no estoy ahora mismo defendiendo los abusos versus los no abusos. No, yo estoy simplemente diciendo que la comunidad tenía un sentido de pertenencia y por tanto de responsabilidad mutuo mayor que lo que nosotros tenemos hoy. Nunca se me olvida una frase que escuché, no la escuché de mi abuelo, que murió ya de 98 años creo, pero la escuché de gente mayor que yo, que sí estuvo más cerca de él. Y la escuché de mi padre, de hecho, que con relación a su padre, que cuando él tenía 90 años todavía estaba sembrando semilla y le decían, ponono, pero ¿para qué tú estás sembrando? O sea, está muy viejo ya para eso. Y él decía, sí, pero cuando yo nací yo encontré el sentido de comunidad. Cuando yo me vaya, la comunidad no deja de existir. La comunidad sigue existiendo. Y la mente cristiana tiene que tener un sentido de que pertenece a una historia que él o ella no comenzó, que él o ella no escribió, que él o ella no va a terminar y que él tiene que contribuir a esa historia. En todos los sentidos. Nosotros a veces pensamos que la única forma de contribución es compartiendo el evangelio. No, cuando yo siembro una semilla para la próxima generación, yo estoy mostrando el carácter proveedor del Dios que me salvó. Nuestro Dios es un Dios proveedor y hace provisión para otros. Y yo tengo la obligación de modelar, de reflejar cada uno de los atributos que forman parte de su carácter. Y nosotros tenemos una generación muy egoísta e individualista que tiene la defensa de su derecho como un valor primario, independientemente del daño o no que le pueda hacer a otro, el daño ya sea físico, emocional o ofensivo o lo que sea. No, el derecho, yo tengo mi derecho. Bueno, la realidad es que cuando Cristo vino y dejó su gloria, dejó todo su derecho a un lado. Y no reclamó ninguno de sus derechos en ningún momento. Nunca. En ningún momento. Sino que Él se sometió al estilo de vida sin pecar, al estilo de vida y pagó impuestos, hizo todo lo que tenía que hacer. No reclamando el hecho de que Él era dueño y Señor de todo. Lavó pies sin decir, aquí el Señor soy yo y la segunda persona de la Trinidad soy yo. De hecho, yo creé todo este universo. Láveme los pies, por favor. No, Él no hizo eso. Entonces nosotros podemos admitir que esa es la manera de vivir, pero luego vamos el lunes a vivir de otra manera y vivir reclamando lo nuestro y nuestros derechos. Marcas distintivas de una mente cristiana. Número 1, razona con una perspectiva eterna. Eso, yo creo que lo mencioné en la clase anterior, cambia todas mis decisiones, cambia toda mi determinación y la manera como yo interpreto las circunstancias, absolutamente todo. Estoy pasando por yo hablaba con alguien, un líder cristiano, hace una semana atrás, y él me estaba compartiendo algunas cosas, algunos de los malos ratos por lo que ha pasado, y yo le decía, fulano, simplemente recuerda, déjame hacerte una pregunta, ¿tú eres un mejor hombre hoy que hace unos años atrás? Sí, claro. Recuerda una cosa, la razón por la que Dios te está pasando por esa circunstancia, y quizá mañana soy yo, porque Dios entiende que no hay ninguna otra forma mejor que esta para llevarte de donde tú estabas a donde tú estás. Esa es la realidad. Si Dios conociera una mejor forma de santificarme del punto A al punto B, si esa fuera mejor para mí, yo estaría en esa otra forma. Decía, creo que fue CJ que envió un Twitter en esta semana que decía algo así como, si yo tuviera la oportunidad de cambiar cualquiera de los planes de Dios para mi vida, lo único que yo voy a hacer es arruinarlo. Y así es. Yo he compartido esto en otras ocasiones, pero
Yo tengo 44 años ya de diabetes, casi 45. Si yo tuviera la oportunidad de cambiar eso y no tener diabetes, yo hubiese arruinado todo lo que mi diabetes ha alcanzado en mi vida, de lo cual muchas cosas estoy apercibido y muchas otras no. Entonces ese es nuestro Dios. La perspectiva de la eternidad cambia la interpretación por completo de todas mis circunstancias. Yo necesito una sumisión a la autoridad, todos nosotros. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos una naturaleza rebelde. Unos más, unos menos. Y el diseño entero de la creación tiene un diseño de sumisión a autoridades, y yo no creo que eso está ahí por accidente. Está de principio a fin. Tú comienzas con un hombre y una mujer, Dios le dice, bueno, que ahí te casas, y la mujer se somete al hombre. Y ustedes van a tener hijos, le dice a los hijos, y ustedes se someten a sus padres. Y esa familia van a ser ciudadanos, ustedes se someten a la autoridad de turno. Y los amos van a tener empleados, o ustedes se someten a sus amos. Y eso no está ahí por accidente. A mí me conviene la sumisión a la autoridad porque trabaja en contra de la naturaleza rebelde natural con la que yo nazco y que continuamente quiere sobresalir. Entonces, una mente cristiana es una mente sumisa. Algunos de ustedes estudiaron, hay algunos aquí porque los vi tempranamente, que cuando yo plantaba la iglesia al principio y era el único que estaba enseñando, hicimos un curso que se llamó La Mente de Cristo. Y una de las características de la mente de Cristo en ese curso es que es una mente sumisa. Y eso es vital. Y la sumisión no es simplemente al pastor cabeza de la iglesia, no, a todos los pastores y mutuamente y a las autoridades. Y es una mente sumisa. Una mente de Cristo cree en la verdad y vive verazmente, vive transparentemente. Una mente cristiana valora la vida, pero la valora no solamente para estar en contra del aborto, que hasta ahí es donde llega muchas veces el valor de nuestra vida. Valora la vida para tratar a todo el mundo bien, con respeto, con dignidad, al pobre, al rico, al que se acerca al carro, al que no se acerca, el que trabaja en mi casa. El que trabaja en mi casa tiene condiciones laborables, humanas, de espacio, de comida igual a la nuestra, todo ese tipo de cosas, valoración de la dignidad humana. Esa otra persona lleva la imagen de Cristo, lleva la imagen de Dios, y por tanto, aquellas cosas que la imagen de Dios en mí merece, entre comillas, como sería un espacio digno de lo que sería una vida digna, una comida más o menos digna, pues esa otra persona también la merece exactamente igual. La dignidad de la vida no termina con la defensa del aborto, ni comienza ni termina ahí. Comienza y termina mucho más allá. Eso es una mente cristiana. Si usted lee inglés y quiere leer algo de esto, The Christian Mind de Harry Blamires, es un libro que le puede ayudar a ver alguna de estas cosas. La mente secular, hablamos la semana pasada, que razona y concluye de esta manera. Él aplica la razón. Con su razón, él recibe información y él la filtra a través de su experiencia y esa es su conclusión. La mente cristiana no piensa de esa manera. Él sabe que él tiene una razón, él tiene una conciencia, pero tiene una revelación. Y es ahí donde su mente o donde su análisis comienza. Es con la revelación de Dios. Esa revelación de Dios, entonces, es razonada por una mente que Dios le dio. Y es pasado su razonamiento por una conciencia que ha sido informada por la palabra, una conciencia que ha sido afilada por la misma palabra, y luego entonces llega a una conclusión. Eso va a alterar significativamente todas nuestras decisiones y todas las maneras de nosotros ver la vida. Ok, habiendo dicho todo eso, nuestra clase comienza aquí. Obstáculo para una mente cristiana. Ignorancia, número 1. Nosotros tenemos una ignorancia de base, todos nosotros, que comenzó en el jardín del Edén. Tan pronto el hombre se despegó de Dios, ya él no conoce completamente. El apóstol Pablo habla de eso en 1 Corintios 13. Ahora nosotros conocemos y vemos parcialmente. De manera que el mejor de nosotros, de los seres humanos, Salomón, él tiene ignorancia o tenía ignorancia en su ser por el simple hecho de no ser Adán. Entonces ahí ya comienza nuestro problema. Nosotros ignoramos de base. Pero luego a esa ignorancia de base que tenemos
se agrega otra ignorancia, y es el hecho de que aún después de ser cristianos no conocemos la palabra de Dios como debiéramos conocerla, porque no la estudiamos y escudriñamos como debiéramos hacerlo, y por tanto ahora se me agrega otra ignorancia de cosas conocibles pero que yo no conozco. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ese conocimiento que no tengo trabaja en contra de mi mente bíblica. Ahora eso se empeora. Se empeora porque nosotros conocemos o desconocemos muchas cosas que debiéramos conocer. Muchas cosas. Cosas que están reveladas en su palabra y otras que si no están directamente reveladas, pero padres, por ejemplo, debieran conocer muchas cosas acerca de la crianza de sus hijos que son conocibles, pero que no la conocen. Entonces hay muchas cosas que debiéramos conocer que no conocemos. Eso agrava la ignorancia de base de la que hablamos. Y entonces, por otro lado, conocemos mucho de muchas cosas que a Dios le tienen sin cuidado. De verdad. Dios puede conocer, o sea, las conoce porque Él es omnisciente. Pero no creo que a Dios le interese mucho que esté muy interesado en que yo conozca todas las mejores marcas de perfumes o de vinos. Eso no estoy diciendo que usar perfume sea pecaminoso, pero que yo tenga todo este conocimiento acumulado sobre esas cosas, sobre todo a expensa de conocimiento que yo sí debiera tener. Peor aún, frecuentemente nuestro conocimiento es egocéntrico, porque frecuentemente yo conozco de las cosas que a mí me interesan, pero no necesariamente las cosas que a Dios le interesan que yo conozca, o que a Dios le interesen que a mí me interesen. Y eso entonces agrava mi ignorancia de base. Mira lo que dice Proverbio 15:14. El corazón inteligente busca conocimiento, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Necedades. ¿Qué son necedades? Necedades. Comencemos a preguntarnos, ¿en qué yo estoy gastando mi mente? ¿De qué yo la estoy llenando? A la luz de la eternidad, recuerda que dijimos que una característica de una mente cristiana vive a la luz de la eternidad. Comienza ahí. Entonces, a la luz de la eternidad, ¿qué yo leo? ¿A qué me expongo? ¿En qué gasto mi mente? ¿En qué gasto mi tiempo? ¿Cuáles son las fuentes de meditación? Cuando yo voy manejando, cuando yo voy a una playa o a la montaña y camino y salgo a caminar o a montar bicicleta, ¿cuáles son las fuentes? ¿Cuál es el alimento de meditación de mi mente? Y eso me puede ir ayudando a determinar a qué se está refiriendo el autor de Proverbios cuando dice que el corazón inteligente busca conocimiento, pero la boca del necio se llena, o la mente también del necio se alimenta de necedades. Alguien ha dicho que hay 5 niveles de conocimiento. Yo quiero explorar esto un poquito. Conocimiento eso solo, es información. La República Dominicana tiene 48,000 y tantos kilómetros cuadrados. Eso es conocimiento y es pura información. Ahí yo no veo ninguna sabiduría en ese dato. Eso es un dato. Luego hay un conocimiento que tiene otro nivel y es perspectiva. Ahora yo estoy hablando de sabiduría. Yo puedo tener un dato y analizarlo en frío, o yo puedo tener un dato y entonces analizarlo a la luz o desde la perspectiva de la eternidad y encontrarle una aplicación a eso que produzca un buen resultado y que resulte en la gloria de nuestro Dios. Perspectiva es sabiduría. Hay otro nivel que ha sido denominado convicción, y convicción es convencimiento. Convicción es una opinión, y ahí donde yo creo que muchas veces el cristiano resbala. Él tiene muchas opiniones, tiene mucho conocimiento muchas veces, pero a él le falta perspectiva, le hace sabiduría, y a él le falta convicción. La convicción es eso por lo cual tú morirías. Es esa idea que ha surgido de la palabra, del conocimiento de Dios, de tu experiencia caminando con Dios, que hoy mueve tu vida y donde tú estás arraigado. La convicción te sostiene. La opinión yo la sostengo y la puedo cambiar.
Las opiniones se cambian fácilmente, convicciones es otra cosa. Pero muchas veces parte de nuestro problema está agravado porque yo tengo por convicción cosas que debieran ser meras opiniones. Y yo tengo por opiniones cosas que debieran ser convicciones. Y eso es vital. Porque cuando yo tengo cosas que son meras opiniones y las tengo por convicción, yo voy a estar defendiendo cosas que no son verdaderamente defendibles y que en un futuro yo probablemente tenga que cambiar. Y cuando tengo cosas que debieran ser convicciones y son nada más que opiniones, pues yo voy a comprometer mucho camino en mi vida. El carácter ha sido definido de múltiples maneras. Alguien ha dicho qué es lo que yo soy, lo que verdaderamente yo soy, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista práctico que estamos hablando, es la suma de un conjunto de hábitos. Si mi hábito es la lectura de la palabra, si mi hábito es la oración, si mi hábito, esos hábitos que se van sumando, si la lectura, si mi hábito es la meditación en las cosas de Dios, en la autoexaminación para irme aproximando a la imagen de Cristo y ir reemplazando los valores viejos por valores nuevos. Esos hábitos van formando un carácter. Y luego finalmente habilidades. Alguien ha dicho que eso es la forma o la habilidad de hacer las cosas buenas, pero de manera natural. Eso es lo que yo soy. Así es como soy. No tengo que pensarlo mucho, no me cuesta trabajo. No tengo que forzarme, no me es pesado, no me es gravoso. Por ejemplo, Dios lo hizo un hombre o una mujer mansa, le cuesta a usted trabajo no ser manso. Ya eso es lo que yo hago de manera natural. Y entonces yo tengo una habilidad de vivir la vida de manera mansa. Eso es una forma, ¿verdad?, práctica de verlo. Ahora yo quiero hacer varios comentarios. Mira este párrafo que yo construí esta tarde justamente con relación a estos 5 niveles del saber, como alguien lo ha clasificado. Muchos tienen información, conocimiento, de la Biblia incluso, pero no saben cómo aplicarlo. Falta sabiduría. Pero la sabiduría es algo que Dios da. El libro de Eclesiastés dice, creo que es 2:26, si mi memoria no me falla, que aquel que complace a Dios, a él Dios le da sabiduría, conocimiento y gozo. Sabiduría, conocimiento y gozo. Sabiduría, conocimiento y gozo. Aquel que complace a Dios. De manera que hay algo que Dios hace, que viene a nosotros siempre es vía la cruz, pero que es en respuesta a cómo yo vivo en relación con Él. Aquel que complace a Dios, Dios le da sabiduría, conocimiento y gozo. Entonces, por tanto, como tiene información, pero no tiene perspectiva, no tiene sabiduría, por tanto, no hay consistencia en su caminar, no hay convicción. Hay un día que está bien. Al otro día, tú dices, pero ¿cómo va a ser? Pero si él ayer... Porque hay una inconsistencia, porque donde yo tengo una mezcla de convicción con opiniones, yo me muestro de esa forma. Un día yo parezco cristiano, sólido, como Van Inter, sólido. No como Van Inter, ¿sabes lo que le pasó a Van Inter? Bueno, había inconsistencia en Van Inter. Entonces de ahí su quiebra. Entonces no hay consistencia en su caminar. Como consecuencia, como no hay consistencia en su caminar, no hay un desarrollo del carácter cristiano. Porque el carácter se forma en la consistencia. Y entonces al final no exhiben la imagen de Cristo, la manera natural de vivir que estoy llamando hábitos. Mis hábitos han producido en mi relación con Dios, en mi comunión con Dios, la formación de una imagen que Dios fue formando, la intimidad que fue siendo cultivada. Esa imagen resulta en una forma natural de vivir. Pero tú puedes ver que todo comienza con la aplicación apropiada del conocimiento que me da una sabiduría de vida, que me produce convicciones, que transforma mi carácter y que me ayuda a vivir de manera natural y no bajo el peso de la ley de Dios. Un par de cosas en relación al conocimiento. Yo puedo memorizar toda la Biblia, un capítulo, un libro entero, y no conocerla. Yo le mencioné, creo, en una sección anterior, para ser rabino en Israel, tú tenías que haber memorizado los 5 libros de la Biblia entero a la edad de 12 años. Si para la edad de 12 años tú no habías memorizado la Biblia, el Pentateuco, te iban a decir, ve buscando otro trabajo, otra cosa que hacer. Esa es una de las razones por las que alguna gente que ha estudiado el grupo de discípulos que Cristo escogió piensa que ninguno de ellos memorizó el Pentateuco a la edad de 12 años porque todos ellos tenían otra cosa que hacer. Y es posible, eso es como nuestro Dios es. Es posible que lo haya redimido de esa manera. Tú puedes conocer los datos sin conocer el contenido.
Literalmente, tú puedes conocer eso. Yo recuerdo, hice este ejercicio con alguien, un niño de nuestra iglesia. Yo se lo ilustré ya en otra ocasión, pero me recitó el Salmo 19, el versículo 1 a 4, y yo le pregunté, fulano, ¿y qué significa eso? Y dijo, ¡ay, diache! Y salió corriendo. En ese momento yo no podía recitar los 4 versículos del Salmo 19, pero cuando él dijo lo que dijo, yo sabía exactamente lo que él dijo. Los cielos proclaman la gloria de Dios, ¿verdad? Y un día dice a otro día, eso es lo que dice. Y que por todo el mundo se oye su voz. Y yo no tenía idea. Él tenía los datos, pero él no conocía el contenido. Eso nos pasa a nosotros muchas veces. La realidad es que yo no conozco algo hasta que yo no lo aplico. Usted se lee un libro de manual de cómo manejar, se lo aprendió de memoria, sabe a cuántos centímetros de la acera hay que parquearse, pero usted no se sabe parquear hasta que no va y se parquea varias veces, ¿cierto? El conocimiento es adentrado en mi ser con la aplicación, y eso ha sido verificado. Yo no sé, tú me puedes aplicar cómo sumar, restar, dividir, como hacen los profesores, y luego cuando el niño va a sumar, restar, no le da la suma ni la resta, porque él todavía no sabe, aunque él entendió perfectamente. Entonces cuando llega a la casa, la mamá o el papá, pero tú no entendiste, sí, pero no lo puede hacer, no, porque todavía el conocimiento no se ha adentrado hasta que yo no lo aplico, y eso es uno de los problemas cuando estamos alimentando a la congregación domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, los viernes cuando vienen a otros cursos, lunes o martes o miércoles que van a otros cursos. Si ese conocimiento que están recibiendo y que decimos, wow, qué bueno está eso, qué bueno tuvo la clase hoy, si yo no lo aplico, yo mañana no lo tengo. Yo no sé cómo funciona eso. Simplemente, pero ¿cómo tuvo el sermón? Fue muy bueno, pero ¿y de qué hablo? Yo no me acuerdo, pero fue bueno. Yo he oído eso. Mira este verso que quizás nos pueda ayudar un poco, conocimiento versus perspectiva. A Moisés Dios dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Como que hay una diferencia ahí. Los hijos de Israel sí vieron a las aguas de Marabá pasar de estar contaminadas o venenosas o amargas a dulces, vieron el maná caer, ellos vieron las obras. Moisés conoció sus caminos. Éxodo 32 tiene una frase también que dice, pero Moisés conocía the ways of God, los caminos de Dios. En otras palabras, Moisés entendía, dentro de su humanidad obviamente, pero entendía el porqué de las cosas, el porqué de las disciplinas, el porqué del cordón alrededor del monte, el porqué de los truenos, el porqué. Él conocía the ways of God. Dentro de su humanidad, cómo Dios estaba trabajando. Ellos simplemente veían el trabajo. Moisés tenía una perspectiva distinta. Los hijos de Israel tenían conocimiento, Moisés tenía perspectiva. La perspectiva es acerca de tener la mente de Dios. No es recitar el séptimo mandamiento o el quinto de la ley de Dios. No, es tener la mente de Dios de tal manera que ahora que yo conozco el quinto mandamiento de la ley de Dios, yo voy no solamente a saber cómo honrar a padre y madre, yo voy a querer honrar padre y madre. Y no solamente lo voy a querer, me causa beneplácito honrar padre y madre, porque ahora yo tengo la mente de Cristo. Y así sucesivamente con cada mandamiento. Hay una gran diferencia entre conocer o tener el conocimiento que la mente de Cristo puede tener y tener la mente de Cristo. La mente de Cristo sabe cómo aplicar la sabiduría de Dios, pero disfruta aplicarla. Se goza en aplicarla. Y eso es algo que nosotros necesitamos desarrollar, porque entonces yo voy a querer todo el tiempo andar y caminar de esa manera. Obstáculo número 2 para una mente cristiana, distracción. Al Mohler, en este libro que se llama un capítulo, mejor dicho, que se llama The Way the World Thinks, o la manera como el mundo piensa, y el libro se llama Thinking, Loving, Doing, pensando, amando, haciendo. Él dice que nosotros tenemos déficit de atención teológico. No déficit de atención, attention deficit disorder, sino tenemos un desorden, pero es de atención teológica. Entonces mira este versículo que yo encontré para ilustrar parte de lo que quizás le estaba tratando de decir.
cuando Pedro trata de parar a Cristo para que no llegue hasta la cruz, esto es lo que Cristo le dice cuando lo reprende. No estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahí él tenía déficit de atención, porque hacía unos versículos atrás que él le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Enfocado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora, no, la cruz, que jamás te ocurra eso. Y Cristo le dice: mira, Pedro, tú te desenfocaste, porque ahora tú tienes en mente las cosas de los hombres y no las de Dios. ¿Cómo se manifiesta esa fácil distracción en nosotros? Nosotros perdemos fácilmente el interés por las cosas que no nos interesan, pero quizás le interesan a Dios para su reino. Hay muchas cosas en las que tú no tienes interés. Simplemente, eso no soy yo, eso no es mi personalidad. Puede ser, y yo puedo sufrir de lo mismo, pero esa no es la pregunta. La pregunta es si a Dios le interesan para su reino. Porque si a Dios le interesan para su reino, es mi obligación y responsabilidad pedirle a Dios que me dé el interés que yo no tengo para su reino. Porque como no se trata de mí, tampoco se puede tratar de mi interés. ¿Cierto? Hay dos personas de acuerdo, pero está bien. Nosotros nos distraemos fácilmente con las banalidades de la vida. Cualquier película con cualquier banalidad, la vida de los ricos y los famosos, wow, y ya nos volvemos locos. Las banalidades de la vida, cosas que yo nunca voy a tener, cosas que no debería estar soñando ni pensando. Pero fácilmente nos distraemos con eso. Y algo que yo no sé si usted lo ha observado, pero si usted se sienta a observar, si usted se convierte en un buen observador, lo va a ver. Tan pronto yo no estoy en el centro, yo pierdo el interés. Como decía la hija de Lyndon Johnson, el pasado presidente de Estados Unidos. El problema con mi papá es que si él está en una boda, él quiere ser la novia. Y si está en un funeral, él quiere ser muerto. Si él no tolera no ser el centro de atención. Y tan pronto nosotros no estamos en el centro, yo pierdo el interés. En tu conversación, en lo que tú persigues en la vida, en lo que me está contando en tu historia. Obstáculo número 3 para una mente cristiana. Nosotros tenemos prejuicios intelectuales y emocionales y de todas las formas. Nosotros tenemos prejuicios teológicos. Si yo tengo una posición, no sé, de que la salvación no se pierde, como lo tengo, y tú tienes una convicción contraria, yo inmediatamente comienzo a sentir como tú estás por debajo de mí. Pero así lo hacemos con múltiples otras cosas. Tenemos prejuicios filosóficos. Me refiero a principios de vida, filosofía de vida. Cada uno de nosotros tiene una filosofía de vida, lo exprese o lo nombre así o no. Cada uno de nosotros, la forma como tú vives, obedece a principios, valores, que quizás han salido de la palabra de Dios, pero eso te han dado una filosofía de vida, una forma de hacer la vida. Y cuando tú tienes una forma de hacer la vida, que no es mi forma de hacer la vida, yo comienzo a verte como también inferior. Filosofía de crianza de hijos, filosofía de cómo hacer iglesia, filosofía de múltiples cosas. Pero si tu filosofía no es la mía, tú estás mal. Tenemos prejuicios de personalidades. Hay personalidades que hacen las cosas de una manera y hay personalidades que hacen las cosas de otra manera. Si tú no tienes mi personalidad, tú estás mal. Si el pastor es medio seco, tiene problemas ese hombre. Pero puede ser el pastor que piense a lo mejor que fulano es muy sanguíneo, tiene problemas. Nosotros tenemos un prejuicio de personalidad. Tenemos prejuicios culturales. Nosotros, usted lo ha visto, lo ha oído, lo ha dicho. Nosotros decimos cosas como esta. En primer lugar, si las cosas vienen del norte, todo está bien. Siempre está mejor. Pero también decimos, es que en nuestro país nada sirve. O sea que ni el interlocutor sirve, porque si nada sirve. Es que esto, quizás yo me he usado frases como esa, pero eso es un prejuicio. O sea, no puede ser que en ninguna nación nada sirva. Y no puede ser que en otra nación todo sea tan bueno. Tenemos prejuicios culturales. Y la forma de hacer las cosas de una nación pueden ser mejores que otras. Pero eso no debe llevarme al rechazo y al prejuicio en contra de un ciudadano de otro y mucho menos de la nación donde yo vivo, que es donde Dios me ha colocado y donde yo debiera estar agradecido porque ahí Dios, de acuerdo a Hechos 17, determinó el lugar de mi nacimiento y de mi existencia. Él cree que yo tengo algo que aportar a ese lugar. Nosotros dentro de los prejuicios culturales
Tenemos a un Natanael, por ejemplo, Natanael que dio de Galilea, y de ahí puede salir algo bueno. De ahí nunca ha salido un profeta. O sea que él no conocía ni siquiera el Antiguo Testamento, porque Jonás vino de Galilea. Pero de ahí no. Y Pedro, aún después de la resurrección con los gentiles, no se quería juntar, ¿usted recuerda? Y Pablo tuvo que condenarlo. Estaba prejuiciado Pedro. Después de nacer de nuevo, de la cruz de Cristo, de la resurrección de Cristo, de sus 3 negaciones, a Pedro le quedaban prejuicios. Pero pensamos que a nosotros no. A nosotros no nos quedan presos. A Pedro. No, nosotros no. El primer problema que tenemos es que nosotros estamos prejuiciados a favor de nuestros prejuicios. ¿Sí o no? Sí. Los prejuicios que yo tengo, yo estoy prejuiciado a favor. Y esos son buenos. Y eso en realidad no son prejuicios. Esa es la verdad. Los tuyos son prejuicios. Nosotros nos distanciamos o rechazamos de aquellos que no piensan como nosotros. Todo el tiempo insistiendo en que no estamos prejuiciados. No, eso no es. Yo no estoy prejuiciado, pero él allá y yo aquí. ¿Usted no ha oído eso? Sí, quizá lo ha dicho ahora. Sea honesto. Pero eso no es de una mente de Cristo. Nada de eso es una mente de Cristo. Usted pudiera decirle, pastor, mire, pero ayer o la semana pasada yo lo oí con tal cosa. Y si es verdad, yo tendré que decirle, bueno, es verdad, me cogiste en un prejuicio. En ese momento yo no estaba pensando como la mente de Cristo. Pero usted tiene que ser capaz de admitirse incluso eso, que usted lo hace. O lo hizo ayer, o lo hizo la semana pasada, o lo va a hacer mañana, o está así en áreas. Porque si no lo admito, yo lo estoy admitiendo delante de ustedes. Si no lo admito, yo tengo problemas, porque nunca voy a salir de ellos. ¿Qué más? Nosotros tenemos perspectiva defectuosa. Tenemos antiojeras. Yo lo busqué en el diccionario, existe esa palabra, antiojeras. Como los caballos. Nosotros tenemos antiojeras culturales que no nos permiten ver más allá. Tenemos antiojeras lingüísticas, limitación del lenguaje, étnicas, individuales, familiares. Y todo el que ve las cosas como yo la veo, está bien. Pero el que no la ve como yo la veo, está mal. Claro que en una conversación, un examen de falso o verdadero, si usted nos pregunta a todo el grupo que está aquí, todo el que no ve las cosas como usted la ve está mal, usted va a decir falso. Porque usted sabe la verdad. Pero no es ahí que se prueba, es a la hora de yo vivir. Es a la hora de yo condenar al que no piensa como yo pienso. Es ahí. Entonces, te das cuenta que nosotros tenemos perspectivas defectuosas. Pero la razón por la que menciono esto es porque son nuestras perspectivas, son las antiojeras que nos dan las perspectivas defectuosas con las que nosotros vivimos. Y esas perspectivas defectuosas entonces nos llevan a conclusiones. Conclusiones erradas. Es otro obstáculo para la mente cristiana. Con la data correcta nosotros llegamos a conclusiones erradas. ¿Usted puede creer eso? Usted tiene la información correcta, pero usted concluye erradamente. La mejor forma de usted ver eso es usted invita a 5 periodistas y hace un evento aquí y lo pone a reportar. Y todos lo ponen en el mismo sitio, lo ponen en esa primera fila. Él dice que reporta el evento. Y resulta que un periodista reporta una cosa completamente distinta a la otra persona, pero él tenía la misma data. Sí, pero llegó a conclusiones erradas. Mire este texto de Lucas 24, 36 al 40. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Les dijo, pasa a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Ellos tienen la data enfrente. Tienen a Jesús que le está hablando, pero ellos creen que es un espíritu. Y les dijo, ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, le mostró las manos y los pies. Como dirían por ahí, ¿verdad son? Yo tengo carne y sangre, yo tengo carne y hueso. Ellos tienen la data de frente, pero la conclusión es, esto es un espíritu. Tienen conclusiones erradas. Nosotros muchas veces tenemos la información, esta misma que yo estoy pasando, pero usted está concluyendo una cosa que a lo mejor por mi mente no ha pasado. Y a lo mejor mañana yo hago lo mismo estando sentado ahí. Y eso es importante que yo lo reconozca. ¿Por qué? Porque a la hora de yo sentarme a hablar con alguien y alguien decirme, pastor, mire, eso ni pasó por mi mente. Yo tengo que creerte. Quizás tú me estás mintiendo. Bueno, puede ser. Y a la hora que yo te diga, mira, fulano, honestamente, eso no pasó por mi mente. Tú lo creíste, lo pensaste, pero no estaba en mi mente.
Tú tienes que creerme. A lo mejor yo te miento, puede ser. Pero como no eres Dios, tienes que creerme hasta prueba de lo contrario. Pero porque muchas veces, y yo lo sé por experiencia personal, nosotros llegamos a conclusiones erradas. Yo he llegado a conclusiones erradas y tú has llegado a conclusiones erradas acerca de mí. Y mañana lo vamos a volver a hacer, a menos que yo sea más cuidadoso de ahora en adelante. Esa es la realidad. El orgullo intelectual es otro, ya estoy terminando, el orgullo intelectual es otro de los obstáculos para la formación de una mente cristiana. 1 Corintios 8:1 dice que el conocimiento envanece. Y lo que ocurre es que nosotros muchas veces asumimos que sabemos lo que el otro no sabe, pero yo no lo he escudriñado, pero yo sé. Yo no he estudiado eso, pero yo sé. Yo no he hecho ningún estudio para eso, pero yo sé que no es así. Pero como tú sabes, no, porque no es así. Pero tú has estudiado eso, no, pero eso no hay que estudiarlo. Yo sé que no es así. Asumimos que lo podríamos hacer mejor, pero yo nunca he hecho uno. Yo lo puedo hacer mejor. Yo veo una pared que está mal pintada, digo, wow, increíble, eso lo puedo, hasta yo hago eso mejor, pero yo nunca he pintado una pared. Pero yo tengo la absoluta seguridad de que yo lo voy a hacer mejor. Yo no conozco las variedades, por así decirlo, la variabilidad del corrugado de la pared, de que los rolos hacen muchísimo tollo, que dejan que la pintura se chorrea. Yo no conozco nada de eso. Pero lo que yo estoy seguro es que mejor que ese si yo pinto. Y así lo hacemos con muchísimas cosas. Asumimos la posición de juez y sentamos al otro en el banquillo de los acusados. ¿Quién se le ocurre? Yo soy el juez. Bueno, obviamente quizá a ti no se te ocurriría hacer eso, pero quizá tú lo hubieras hecho de otra forma y esta otra persona se sienta como juez y dice, ¿a quién se le ocurre? Bueno, a él se le ocurrió. Y yo no digo con eso que ese otro está bien, ni que yo esté bien. No, yo lo que estoy tratando de ayudarnos a entender que una mente cristiana tiene que pensar distinta. Y si yo pudiera decir, hablaba de eso con alguien ayer o anteayer también, ¿cuáles serían como las dos cualidades de esa mente que pudieran producir los mejores resultados en todas estas áreas? Es lo que Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Y entonces hallaré paz para vuestras almas. Yo creo que si esa mente aprende a ser mansa y humilde, no va a ser perfecta, se va a equivocar, va a hacer alguna de estas cosas, pero se va a comportar mejor, porque muchas de estas cosas es el fruto de no ser manso ni humilde. Y de eso es que Cristo quiere que yo esté hecho. Finalmente, a manera de conclusión, cultivando una mente cristiana. Número 1, vive en congruencia con la revelación de Dios. Eso le va a traer paz. Vive en congruencia con la revelación de Dios. Una mente ansiosa, deprimida, es un obstáculo para amar a Dios con toda tu mente. Hermano, yo he estado deprimido. Yo no estoy diciendo que el cristiano no se deprime. Yo he estado deprimido más de una vez. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que cuando yo estaba de esa manera, ese no fue el momento en que yo estaba amando a Dios de la mejor forma, porque yo tenía mucho enfoque en cosas que tenían que ver conmigo y no con Dios y que estaban alimentando mi depresión en ese momento. Número 2, escudriña las Escrituras para llegar a ser como Cristo, a su imagen. Necesitas hacer eso, escudriñarla. No leerla, escudriñarla, meditarla, rumiarla. Número 3, evalúe cada cosa a la luz de la eternidad. ¿Realmente vale la pena a la luz de la eternidad que yo eche un pleito con mi esposa por eso? Que la comida está muy fría. Pon eso a la luz de la eternidad. Ok, el arroz frío del mediodía de hoy, a la luz de la eternidad. Y quizás debe darle gracias que te dio arroz y te cocinó arroz. En cada decisión, pregúntese de qué manera puede reflejar mejor la gloria de Dios. Si usted piensa que quejándose del arroz frío es la mejor manera de reflejar la gloria de Dios, pues quéjese. Pero usted sabe que esa no es la mejor manera de reflejar la gloria de Dios. En cada decisión piense cuál es la mejor manera de reflejar la gloria de Dios. Ya sea que usted coma o beba o coma arroz frío, hacerlo todo para la gloria de Dios. Ninguna decisión es acerca de mí. Ninguna decisión es acerca de mí, hermano. Tiene que pensar en eso. Estos conflictos interpersonales entre parejas tienen que ver conmigo. No tienen nada que ver conmigo. Si tú y yo mañana entramos en un conflicto, al final de cuentas no tiene que ver conmigo. Tiene que ver con la gloria de Dios. Tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Tiene que ver con su evangelio. Tiene que ver con su cruz. Tiene que ver con su iglesia. Y tiene que ver con un archienemigo que está loco por ver a los hijos de Dios embarrados, a su iglesia embarrada, al mundo hablando mal de la iglesia que aquí se reúne. De eso es que se trata. Y yo tengo que decir, yo no voy a ser instrumento de eso. Otros lo pueden ser, pero yo no. Yo me rehúso a ser instrumento de eso.
Viva su llamado. Cada uno de nosotros tiene un llamado distinto al del otro. Hay un llamado general que tú puedes hablar de santificación, de servicio, una serie de cosas que usted lo conoce. Pero luego hay llamados individuales. Viva su llamado. No trate de vivir el llamado suyo y el del otro. Yo no puedo entender, a veces yo no puedo entender el llamado del otro. Muchas veces no puedo entender el llamado del otro porque no me lo han hecho a mí. Entonces eso está como raro. O sea, un profeta casado con una prostituta. Bueno, eso está raro. Pero eso está en la Biblia. Sí, eso está en la Biblia. O sea, que Dios le puede pedir eso. No, eso está raro. No, hay que investigar a Osea, porque Osea tenía que tener un problema de lujuria, Osea. No, él tenía un llamado. ¿Sabes por qué tú no lo puedes entender? Porque a ti no te dieron la gracia para ese llamado. O sea, un profeta que anduvo predicando desnudo por 3 años. Eso está en la Biblia. Y que su nombre era el profeta Isaías, que era el profeta Mesías. Eso está raro. No, Isaías no podía estar bien. Dios lo usó, pero no podía estar bien. No puede entender. O sea, un profeta que comía grillo y miel. O sea, esa era su dieta. Y vestido de cuero, un cinturón de... ¿Qué es eso? No lo puede entender. No puede entender. Pablo, no, que nunca paraba en ningún sitio, vivía viajando. No te lo puede entender porque ese no es tu llamado. Viva su llamado. Bajo su autoridad, para su honor y su gloria. Y eso nos va a permitir vivir.